Hola, en este video vamos a continuar resolviendo las preguntas del examen de admisión para la uni. Tenemos la pregunta 36. Durante el fenómeno de la disolución pueden desarrollarse una serie de interacciones intermoleculares. ¿Cuáles de las siguientes son posibles? Y tenemos como opción 1 el puente de hidrógeno, el ion dipolo o el dipolo-dipolo inducido. Los puentes de hidrógenos pueden crearse cuando disolvemos sustancias que tienen grupos carbonilo o grupos OH en agua, así que esto es posible. Los ion dipolo también pueden generarse cuando disolvemos sustancias polares en agua, polares no iónicas. Y el dipolo-dipolo inducido también puede formarse cuando disolvemos sustancias que son apolares, pero que pueden inducir una polaridad. Entonces, 1, 2 y 3 son correctos. Y encontramos que la opción E tiene a 1, 2 y 3. Veamos la pregunta 37. La lejía es una solución utilizada en la desinfección y como sacamanchas. Una lejía tiene una concentración del 5% en masa de hipoclorito de sodio. Esta es la fórmula del hipoclorito de sodio. Determine la molaridad, es decir, los moles sobre litros, de un galón de dicha lejía si se tiene una densidad de 1.11 gramos sobre mililitro. La masa molar del hipoclorito de sodio es de 74,5 gramos mol. Lo primero que tenemos que hacer es pasar galones a litros y debemos recordar que un galón equivale a 3,785 litros. Entonces ya tenemos el volumen de la disolución que vamos a utilizar. Cuando nos dice que el porcentaje es de 5% en masa, se está refiriendo a que el porcentaje es de 5% en masa. Es decir, vamos a tener 5 gramos de hipoclorito en 100 gramos de solución. Lo que ahora debemos hacer es pasar estos litros de volumen a masa para poder hacer la relación entre la solución y los gramos de hipoclorito que tiene esta solución. Y para eso vamos a utilizar la densidad del hipoclorito. Entonces la masa del hipoclorito que se encuentra en un galón va a ser igual a 3,785 litros multiplicado por la densidad de este hipoclorito, que es de 1.11 gramos sobre mililitro. Pero no podemos utilizar mililitros como tal, 1.11 gramos sobre mililitro. Debemos pasar estos mililitros a litros para poder simplificar. Y para eso lo que hacemos es multiplicar por 1000. 1000 mililitros son un litro. Y entonces hemos simplificado mililitros y tenemos el resultado de nuestra solución en gramos. Simplificamos acá también litros con litros y esto va a ser igual a 3,785 por 1.11 y por 1000. Y esto va a ser igual a 4201 gramos. Esta es la masa total de solución. Y en esta masa total de solución tenemos que ver cuántos gramos de hipoclorito tenemos, pero hipoclorito puro. Es decir, en 100 gramos de hipoclorito, de mezcla de hipoclorito, tenemos 5 gramos de hipoclorito puro. En los 4201 gramos de hipoclorito, nosotros vamos a tener la cantidad de 210 gramos de hipoclorito puro, NaClO, o lo que es lo mismo, en 3,785 litros de hipoclorito de mezcla, vamos a tener 210 gramos de hipoclorito puro. Para pasar a molaridad, lo que tenemos que hacer es pasar estos gramos de hipoclorito de sodio a moles. Y para eso utilizamos la masa molar. Es decir, un mol de hipoclorito de sodio tiene una masa de 74,5 gramos, pero la cantidad total de 210 gramos de hipoclorito me va a representar, va a ser igual a 2.819 moles. Y ahora sí, ya tengo la cantidad en moles de mi hipoclorito y el volumen de mi solución de hipoclorito. Y puedo calcular fácilmente la molaridad, que va a ser igual a 2,819 para el volumen en litros, 3,785. Y esto va a ser igual a 0,7447. Y vemos cuál de estas respuestas se aproxima a este valor. Y la respuesta correcta sería la A. La pregunta 38 nos dice, ¿cuál de los siguientes compuestos representa un aldehído? Un aldehído tiene la estructura COH. Y tenemos que ver cuál de todas estas fórmulas tiene esta estructura de aquí. La primera fórmula A tiene CO, pero aquí tiene OH. Este de aquí es un ácido. La segunda fórmula tiene C
pero no tiene OH, ni siquiera H. Esto es una acetona. La tercera fórmula también corresponde a la estructura de una acetona. La fórmula D tiene un oxígeno, CO, y un hidrógeno unido al grupo carbonilo. Este de aquí es un aldehído. Y el E también es una acetona. Entonces la opción correcta es la D. En la pregunta 39 tenemos, un estudiante analiza los potenciales de reducción del aluminio y del hierro y se da cuenta que el potencial de reducción del aluminio es de menos 1,66 voltios y del hierro es de menos 0,44 voltios. Del análisis deduce este alumno que el aluminio debería corroerse más fácilmente que el hierro, y siendo así, una lata hecha de aluminio con gaseosa debería corroerse más rápidamente. Por lo tanto, las latas de gaseosa deberían hacerse de hierro. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. ¿Cuál es la razón por la cual ese proceso de corrosión, no se observa en las latas de aluminio? Y aquí tenemos una serie de opciones. Y nos dice la primera, debido a la capa de óxido de aluminio, Al2O3, alúmina, que se forma en la superficie del metal y lo protege. Podemos observar que el aluminio realmente se oxida más rápido que el hierro. Eso es verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos aluminio, el oxígeno ataca al aluminio y forma óxido de aluminio. Este óxido de aluminio que se forma tiene la fórmula Al2O3. Cuando el oxígeno ataca al hierro, este de aquí sería el hierro, y este de aquí el aluminio, se forma óxido de hierro. Pero este óxido de hierro, a diferencia del óxido de aluminio, se desprende con facilidad. Es decir, se cae un pedazo de óxido de hierro y después el oxígeno sigue corroyendo mucho más al hierro, hasta el punto que termina corroyéndolo por completo y destruyendo el metal. Sin embargo, cuando el aluminio entra en contacto con el oxígeno, no ocurre esto. Se forma óxido de aluminio que protege al metal contra el ataque del resto de oxígeno que se encuentra en el ambiente. Es por eso que el aluminio es estable a condiciones ambientales y el hierro no es estable en condiciones ambientales. Entonces, vemos una opción que nos dé esta respuesta de acá. Entonces la A nos dice que debido a la capa de óxido de aluminio que se forma en la superficie del metal, este lo protege. Y de lo que acabamos de ver, esa es la respuesta correcta. Veamos las otras respuestas para saber qué nos dicen. El potencial de oxidación del aluminio es muy bajo. Realmente el potencial de oxidación no depende si un metal puede corroerse o no puede corroerse. El aluminio es pintado con alguna capa de barniz. Esto sí ocurre en las latas de refrescos. El aluminio es pintado por dentro con una capa polimérica que lo protege del ataque del alimento que lleva dentro. D. Se forma carbonato de aluminio insoluble. El carbonato de aluminio que se puede formar no es un protector de la superficie de aluminio, porque el carbonato de aluminio se disolvería en el agua, o al menos se disolvería muy lentamente, evitando la protección adicional que le daría al aluminio. Y finalmente la E, el líquido de una gaseosa no es un medio corrosivo. Esto es falso porque el líquido de una gaseosa es un medio muy corrosivo. Entonces la respuesta es la A. Y finalmente nos dice, los polímeros son grandes moléculas constituidas por una unidad fundamental que se llama monómero, y esta se repite. Respecto a los tipos de polímeros, y siendo A y B dos monómeros, indica la relación correcta entre las columnas izquierda y derecha. Aquí tenemos varias opciones, y tenemos que relacionar lo que tenemos a la izquierda con lo que tenemos a la derecha. Nos dice homopolímero. Homo viene de la palabra homogéneo, y homogéneo es igual. Así que tendríamos que ver algo que sea igual. Y si vemos en las opciones de la derecha, tenemos que la opción A tiene intercalados los polímeros, los monómeros, A, B, AB, AB. Pero la opción B tiene un único monómero. Entonces este homopolímero yo puedo suponer que es B. Copolímero. Copolímero hace referencia a la alternancia entre los polímeros. En este caso el bloque AB, AB, AB sería un copolímero. Y finalmente nos habla de bloques. Bloques quiere decir estructuras que se van repitiendo o que se van alternando. En este caso tenemos un solo bloque que es de 3 polímeros de A y un solo bloque que es de 3 polímeros de B. Por lo tanto, mi respuesta sería 1B, 2A y 3C. Busquemos 1B y lo tenemos acá. 1B, 2C
y 3A. Y también tenemos acá otra opción 1B. Ahora tenemos que ver que la opción 2 sea A. Y la opción 2A es la respuesta E. Por lo tanto, la respuesta E sería la correcta. Si te gustan este tipo de videos, puedes darles like, seguirme y estaré subiendo más videos con la temática de exámenes de ingreso a la uni en la especialidad de química.